El siguiente segmento es presentado por los abogados Cyan Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El fin de semana se cerraron las votaciones tempranas para las elecciones primarias que se desarrollarán este martes. De acuerdo con la oficina de la supervisora de elecciones en el condado Collier y Lee, la participación en la votación temprana fue más alta que en las elecciones del 2008. Hay varias contiendas que despiertan interés. Las votaciones tempranas son tomadas como un termómetro del interés que hay entre los votantes. En el condado Lee, más de 94,000 votantes ya sufragaron, un aumento considerable en comparación con los 62,000 que votaron en la primaria del año 2006. En la elección presidencial primaria, por ejemplo, en el 2008, menos de 85,000 personas recurrieron al proceso temprano de votación. Nuevas encuestas revelan que la candidata demócrata a la elección general de gobernador ha reducido su diferencia con los candidatos republicanos que definen su suerte este martes. Las encuestas muestran diferencias mínimas, pero si ella enfrenta al fiscal general Bill McCollum en la elección de noviembre, Alex Singh tiene un 31% de la intención de voto, mientras que McCollum tiene una intención de voto del 29%. En contra de Rick Scott, Singh también mantiene una ventaja de acuerdo con las encuestas. Ella tiene una intención de voto del 33%, mientras que el millonario de Naples tiene un 29%. El candidato independiente Bud Chiles tiene un 12% de la intención de voto y un 20% de los votantes aún no está seguro por quién votará. Como parte de las actividades de campaña en la zona, el vicegobernador del estado Jeff Cobham y candidato a Contralor General del estado visitó esta mañana las instalaciones de la Gran Cámara de Comercio de Naples. Durante esta campaña, la Gran Cámara de Comercio de Naples ha desarrollado diferentes foros y actividades con todos los candidatos. Durante su intervención, el vicegobernador destacó los aportes del sector espacial industrial a la economía de la Florida. Además, mencionó cómo la economía del estado se diversifica y busca nuevas oportunidades, por ejemplo, en el área tecnológica. El funcionario fue electo como vicegobernador en el 2006 junto a Charlie Crist, luego de cumplir una extensa carrera como servidor público en Tallahassee, y ahora busca su elección como Contralor General. En Naples, una mujer regresó a casa para encontrar que los ladrones visitaron su propiedad y se llevaron miles de dólares en efectivo y también en joyas. Holly Shapiro afirmó que los ladrones quebraron el vidrio de la puerta mientras que ella estaba fuera de la casa por unas cuantas horas. Los ladrones se llevaron $2,500 en efectivo y más de $20,000 en joyas. Usualmente un sistema de alarma protege la casa, pero en esta ocasión ella olvidó activarla. La policía de Naples mantiene la investigación para determinar quién fue el responsable. El desempleo aumenta de nuevo. En el condado Lee, el incremento en julio fue al 13,2% del 13% registrado en junio. El indicador se traduce en que más de 36,000 personas están a la búsqueda de trabajo. A escala estatal, el desempleo aumentó a 11,5% en julio, del 11,4% registrado en junio. Los totales en el condado Collier pasaron del 12,2% en junio al 13,1% en julio. Las pérdidas de trabajo se presentaron en el sector comercial, en el profesional, en el servicio de negocios y también en el área del gobierno. En el condado Charlotte, el desempleo pasó de 12,4% en junio a 12,6% en julio. A escala nacional, el desempleo se mantiene en 9,5% por 2 meses. Pero no todo es negativo en el frente laboral. El Lee Memorial Health System podría terminar el año con positivos resultados, sólidos resultados, por lo que se ofreció un aumento de 3% en el salario de sus empleados. El sistema espera utilidades de ese orden para el próximo 1 de octubre. El año pasado, el saldo a favor del centro hospitalario fue de 3,5%. Los ejecutivos del centro le dieron el crédito al personal y también a los directivos de la institución por reducir los costos ante las actuales situaciones económicas. El próximo año se muestra como un desafío para el Lee Memorial Health System ante un incremento en los servicios del orden del 5%. Noticias Southwest Florida es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota.
cálculos de impuesto a la propiedad en el condado Lee se enviaron por correo. La información que los dueños de propiedades recibirán se refiere al valor del impuesto. Además, se presenta el cálculo máximo que se pagará, aunque los estimados indican que los impuestos se reducirán. Los dueños de casa que no estén de acuerdo con el estimado tienen hasta el 14 de septiembre para solicitar una revisión. En la primera semana del regreso a clases, queremos revisar con ustedes importantes consideraciones al momento de conducir un vehículo. Recuerde que cuando esté tras el volante, espere lo inesperado. Los límites de velocidad se deben reducir, además hay variaciones en los carriles. También los excesos de velocidad generan la mayoría de los accidentes en las zonas escolares y también de construcción. Las multas en esas zonas se duplican. Este martes 24 de agosto, los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en San Andrews Boulevard y la Wildflower Way, además en Livingston Road y Orange Blossom Drive, y también en Everglades y Randolph Boulevard. En el condado Lee, los controles se cumplirán en West Terry Street en Bonita Springs, en Gateway Boulevard en Fort Myers y en Palm Beach Boulevard en la zona de Fort Myers.